Hola chicos, hola chicas, espero que todo vaya bien. Llegamos a nuestra culminación en temática de este curso de Física 4 y hoy vamos a hablar de moléculas y sólidos. Es bastante interesante ver cómo lo que hemos visto en en los últimos capítulos se conecta aquí para ayudarnos a una mejor comprensión de las cosas que quizás hemos visto en el colegio, en sus definiciones o incluso en algunos otros cursos de química básica. Entonces, comencemos. Los mecanismos de enlace de una molécula, ¿saben? Una molécula se arma con la unión de varios átomos. Eh, esa unión, ese enlace, se da fundamentalmente por fuerzas eléctricas. Sabemos también que las fuerzas se relacionan a funciones de potencial, ¿vale? En especial, este tipo de fuerzas se llaman conservativas porque la fuerza se puede escribir como el gradiente negativo de un potencial. Una molécula estable se espera encontrar en la configuración en el que U es mínimo. Pues uno casi siempre mira el potencial, minimiza el potencial como una función matemática y en el mínimo encuentra uno que hay estabilidad. Como esos mínimos están relacionados a energía, pues podemos meter todo lo que sabemos de espectros de energía en estos casos. Características de las fuerzas. A pequeñas distancias hay repulsión entre estos señores y a grandes distancias hay atracción. Pues, ¿cómo es? Parcialmente electrostática y parcialmente por el principio de exclusión, debido a que ese principio de exclusión de Pauli me dicen que algunos electrones en las capas traslapadas son forzados a estados más energéticos, haciendo que la energía del sistema aumente como si hubiese una fuerza repulsiva, ¿vale? Eso es lo que sucede acá en pequeñas distancias. Entonces, yo voy a tener para repulsión, que es R pequeño, voy a tener este, y a grandes distancias atracción. Si sumo estas dos funciones matemáticas, yo obtengo algo como esto, que es el potencial para que me caracteriza los enlaces en las moléculas. Entonces, en esta parte de R pequeña, yo tengo repulsión y R grande tengo atracción. Y aquí se me genera algo interesante y es en la separación de equilibrio, es decir, es donde se forman las moléculas, voy a tener el mínimo del potencial y voy a definir esta R sub cero como que ya yo tengo átomo aquí, átomo acá. Si están muy separados, se atraen. Si están muy cerca, se repelen, pero hay una posición específica, R sub cero, en la que a ellos les gusta estar. Vale, que va hasta la carita feliz. Y esa es la formación de moléculas. Pues ahí se forman los enlaces. Chévere, ¿no? Y esta es la energía de enlace. Es decir, una vez yo lo tengo ya armado, si yo le pongo una energía igual a U sub cero, yo ¡pum!, lo puedo romper y dejo los átomos solos. Si son dos átomos, que es lo primero que vamos a analizar, pues tengo la parte de atracción, la parte de repulsión, y estas son unas constantes que me definen qué tanto se atraen, qué tanto se repelen de acuerdo a la naturaleza de los átomos. Y tengo varios enlaces, iónico, covalente, Van der Waals y de hidrógeno. Miremos uno a uno y sus características. El iónico ocurre cuando dos átomos se combinan en forma tal que uno o más electrones exteriores se transfieren de un átomo al otro. Esto se debe prácticamente a la atracción de Coulomb entre iones, porque uno es un ion positivo, otro es un ion negativo. Cuando un electrón pasa del estado de energía cero a un estado de energía negativa, pues hay energía liberada, ¿no? Es como si perdieran plata. A eso se le llama afinidad electrónica del átomo. ¿Qué tan fácil es para ese átomo botar energía? ¿Vale? La energía necesaria para romper estos enlaces se llama energía de disociación.
en el que se disocia la molécula y queda, se aparta, se parte. ¿Vale? Y esto es otra mirada ya para un ejemplo de la sal, perdón, del cloruro de sodio. Sí, sal. Eh, entonces, fíjense que tengo exactamente el mismo potencial que tenía antes, pero ya con unos valores específicos para nuestro caso del NaCl. La energía de disociación, que es esta energía acá en el mínimo, bueno, el valor absoluto, aquí tengo este punto en el que realmente están separados, ¿vale? Y fíjense que esta colita está más arriba de lo que veíamos antes, para que al cruzar por E igual a cero, pues simplemente es cuando están separados. Y algunas aclaraciones acá, ¿no? Bueno, estos están nanómetros, tengo la distancia óptima y tal. Fíjense que la molécula vive acá. Esta molécula tiene una energía negativa, -4,2 electronvoltios. La energía de disociación, que es cuando están los átomos libres, pues es cero. Por tanto, la energía de la molécula es menor que la energía de los átomos neutros. Es decir, energéticamente es más favorable que estén como molécula y no como átomos libres. ¿Sí? El covalente. El covalente es aquel en el que los electrones proporcionados por cualquiera de los átomos o por ambos son compartidos por los dos átomos. Se describe por medio de funciones de onda atómica, eso es lo que ya conocemos, y un ejemplo común es el hidrógeno, la molécula de hidrógeno. Cada átomo, átomo 1, átomo 2, se le asocia una función de onda de este tipo, ¿listo? Las que hemos visto antes. Y tenemos, si están separados, pues no pasa mucho, ¿no? No hay un traslape en sí. Pero si los átomos se acercan, las funciones de onda se suman. Pues tengo una superposición acá. Entonces, la probabilidad de que esté en medio de estos dos átomos, es decir, la amplitud de probabilidad para que un electrón se encuentre en medio de los dos átomos es bastante alta. Y eso es lo que está covalente, ¿no? Cuando tenemos covalente, tenemos que ellos llegan y se comparten esto, ¿vale? Se lo comparten. Y eso es lo que sucede acá de manera efectiva, ¿vale? Un modelo que podemos usar es el siguiente. Una carga neta fija entre los átomos que ejerce fuerza de Coulomb en los dos núcleos que a su vez lleva al enlace covalente. Pues tengo algo negativo, tengo algo positivo, negativo, positivo, positivo, pues va a sentir atracción. Eso es como la parte del modelo de enlace covalente. Lo de Van der Waals. Tengo dos moléculas neutras que se atraen entre sí debido a fuerzas electrostáticas débiles, que son estas de Van der Waals. Y esto incluye átomos incluso sin que no formen enlaces iónicos o covalentes. Y se debe al hecho de que la molécula tiene una distribución. Si bien es cierto, la carga total es cero, es decir, es eléctricamente neutra, ella puede tener una polarización, porque las cargas negativas y las positivas no están en el mismo lado. Es decir, una puede estar a la izquierda, otra a la derecha, y eso hace que se forme un momento dipolar eléctrico. Pues la molécula actúa como un dipolo eléctrico, mientras si yo pongo dos moléculas polares aquí, fíjense que aquí hay atracción, porque cargas opuestas se atraen. Y existen varios tipos de fuerzas de Van der Waals. La dipolo-dipolo, cuando las dos moléculas tienen un dipolo eléctrico permanente, que es esto de acá. La fuerza dipolo-dipolo inducido, que es que este señor tiene un dipolo permanente y a su vez genera un campo, ¿no? Sabemos que esto genera campo eléctrico. Y eso induce a la otra a que se reorganicen las cargas. Y una vez se reorganizan, pues hay una fuerza electrostática. O también está el tipo de fuerzas de dispersión, que es cuando las moléculas son no polares. Pero
Claro, una molécula, un sólido, tiene muchas moléculas. Esas moléculas se mueven porque sabemos que los sólidos, a pesar de que no se mueven tanto, hay una energía asociada. Y ese movimiento hace que fluctúe la carga, ¿vale? Que a veces en promedio haya una carga negativa aquí arriba, una carga positiva acá abajo, ¿vale? En fluctuación. Y en promedio, si bien es cierto, el dipolo, momento dipolar es cero, la parte cuadrática del momento dipolar puede ser diferente de cero. Y eso es lo que hace que haya atracción, ¿vale? Más pequeño que las otras, pero igual sucede. El enlace de hidrógeno es el que encontramos en el ADN también. Es bien chévere. Yo tengo bueno, ahí no me quedaron tan bien los ángulos. Y además, esta es una molécula tres dimensional, así que me quedó un poquito interesante. En este del hidrógeno, fíjense, eh, tengo los electrones compartidos para la regla del octeto del oxígeno, ¿vale? Y espacialmente yo puedo decir que este electrón que le corresponde al átomo de hidrógeno está mucho más cerca al oxígeno que al hidrógeno, ¿vale? Eso hace que este señor actúe como un negativo y esta parte de acá actúe como un positivo. ¿Sí ven? Y se me generó ya un dipolo. Es el hidrógeno, la molécula de agua, es el ejemplo para estos enlaces de hidrógeno. Tiene dos enlaces covalentes, como les decía, estaban compartiendo aquí. Los electrones del hidrógeno están más cerca al átomo de oxígeno y en esta parte queda de manera efectiva como si fuera un protón libre. Bueno, en este caso dos, ¿no? Pero por carga positiva. El negativo de otra molécula, es decir, si tengo OHH, puede acercarse a este y me genera una fuerza ahí bastante chévere, que es el enlace de hidrógeno. ¿Listo? Este enlace es lo suficientemente fuerte para formar estructuras cristalinas, como en el hielo, como en el hielo. Es más débil que los otros que vimos, sí, pero igual es suficiente para formar cristales. Está presente en moléculas biológicas y polímeros, como es el caso del ADN. Se utilizan enlaces de hidrógeno. Listo, ya vimos eso. Ahora vamos a mirar los estados de energía. Les mencionaba que, claro, como tienen un potencial y tienen un mínimo, le podemos asociar información de espectros y usar la mecánica cuántica para analizar otros fenómenos adicionales. Miremos, ¿qué tipos de energía tienen las moléculas? Varios, cuatro en particular. La energía electrónica, la energía traslacional, porque se mueve. Esta energía traslacional no aporta información a los espectros. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta estructura interna, es solamente el hecho de que hay una molécula, una bolita, y se mueve. No tiene mucho. La rotacional y la vibracional sí tienen información que pueda aportar al espectro de energía molecular. Rotacional, obviamente, alrededor del centro de masa, y vibracional, porque las moléculas se pueden caracterizar como si fuera un resorte. Es decir, hay un movimiento armónico siempre por ahí. La energía total es la suma de todas. Chévere. Y miremos, entonces, si yo tengo dos átomos, otra vez esto se puede mirar desde el punto de vista más sencillo, con dos átomos, molécula de atómica, pero los resultados se van a extender a poliatómicas. Entonces, si tengo esto, yo puedo rotar alrededor de dos ejes, alrededor del eje X y alrededor del eje Z, ¿vale? Son 2 grados de libertad que me da esa molécula de atómica. De allá de física uno, nosotros sabemos que la energía rotacional es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, en donde el momento de inercia para este caso sería
el, el de la masa reducida, es decir, el del centro de masa. Bien, esta es la definición de masa reducida, por si no conocen. De mecánica clásica sabemos que el momento angular es I por omega y es un continuo de valores, porque el omega puede ser cualquier cosa. Pero nosotros ya sabemos algo de mecánica cuántica. En el caso cuántico, el momento angular está cuantizado. Y tengo, entonces, lo defino, allá lo definíamos con L, aquí para estos casos vamos a usar J, para no confundirnos. Y ese J es el número cuántico rotación. Va de cero hasta un valor que uno quiere. Lo importante es clásico, continuo, cuántico, cuantizado, ¿vale? Y tengo las reglas de selección o qué valores de energía están permitidos. Pues como este L está relacionado con I y el I está aquí en la energía, pues la energía me queda cuantizada también. Esos van a depender del momento de inercia, por eso decía que si es una poliatómica, pues simplemente le cambiamos el momento de inercia de esa configuración. Si J aumenta, los niveles de energía crecen y entonces el E1 va a estar bien separado al E2 y el E3 va a estar más separado que el E2 y el E1, que es algo como lo que está acá, ¿vale? El E0 y el E1, luego el E0, el E1 y el E2, luego el E2 y el E3 y así esto va separándose cada vez más. Esta ecuación es simplemente esta, ¿no? Fíjense que todo está en términos de esto. Lo que va cambiando es el J, ¿vale? Bien. Si vale uno, pues esto vale 2, que es lo que uno llamaría, perdón, uno más uno 2 y se va con este 2 que es h barra cuadrado sobre i. Y luego el J, pues por ejemplo, la energía 2 es 3 veces la energía uno y así sucesivamente. Y puedo hablar de transiciones, transiciones para los Jotas, entre Jotas, y hablar de sus energías. Si yo hago transiciones, yo tengo radiación, que para estos casos particulares de moléculas están en el rango o en la región de las microondas. Y la condición o regla de selección es que la energía, el cambio de energía entre un estado grande y un estado pequeño, o viceversa, pequeño a grande, debe ser igual a la energía del fotón que estoy usando para excitar esta molécula. Pues es entonces esto, que sería la división entre energías, que no es más que h cuadrado y j, en donde j es el estado mayor. Por ejemplo, si voy de 4 a 3, ¿cuál es la diferencia? 10 menos 6, que es 4 energía uno. Y este de acá es la energía uno. ¿Sí ven? Eso es la condición para la energía del fotón. También podemos hablar del caso vibracional. En el caso vibracional yo tengo que la molécula se modela como un resorte a lo largo del eje y pues si es un resorte es un oscilador armónico simple. El oscilador armónico simple tiene esta misma energía, ¿vale? Para este R sub 0, en el que aquí es parabólico, aquí es donde está la parte del oscilador y aquí es donde tengo las energías. Sabemos que esas energías están cuantizadas. Esto lo aprendimos ya en unos 2, 3 capítulos anteriores. Y vemos que esta es la energía del oscilador. Allá usábamos N, ¿no? N más un medio H barra frecuencia. Aquí, como está asociado al movimiento vibracional, pues usamos B, la B de vibración. Pero es solo un cambio de letra. Tengo también una energía libre, perdón, una energía del estado más bajo, para B igual a cero. Esto es bastante importante. Fíjense que existe vibración incluso si no está en un estado excitado. Es decir, las moléculas de por sí al menos vibran.
De física clásica, yo sé que el movimiento de un resorte con la constante del resorte tiene una frecuencia de esta forma asociada y otra vez con la masa reducida, ¿no? Otra vez con esa masa reducida. Pues si pongo esto acá, encuentro que la energía vibracional es esto y las reglas de selección pues son otra vez saltos en energía de uno o de -1, es decir, o lo excito o lo desexcito. Para excitarlo necesito un fotón, para desexcitarlo necesito que, si voy de arriba hacia abajo, necesito expulsar un fotón, si voy de abajo hacia arriba, necesito que llegue un fotón. Eso es lo que estoy viendo acá. Y otra vez, esa energía del fotón debe ser igual al cambio de estas energías. Cada estado se puede escribir en términos de HF. Miren, miremoslo aquí, se ve más bonito. Esta es mi energía fundamental, medio H. ¿Cuánto vale E1? E1 vale 1 más 1 medio, que son 3 medios de HF, es decir, 3 veces esto. Y eso es lo que está acá, ¿no? 3 medios de HF, 5 medios, 7 medios, etc. Y acá, por ejemplo, si voy de 5 a 4 y quiero expulsar un fotón, tengo que hacer 11 medios menos 9 medios, que son 2 medios, es decir, es HF. La separación siempre es igual de H por F. A diferencia del caso rotacional, en el caso rotacional sí cambiaba, ¿no? Me daba proporcional a J, H barra cuadrado y por J, creo que era. Interesante, ¿no? Cómo los dos tipos de energía tienen implicaciones diferentes. Entonces, la energía total, pues es dada por vibración y rotación. Y ahora sí podemos hablar del espectro. En una primera aproximación, estos dos movimientos no tienen dependencia uno del otro, entonces la energía total es simplemente la suma directa de esas energías. Y yo voy a tener el siguiente espectro de energía. Tengo una parte de vibración, que es esto, y dentro de cada vibración yo tengo varias rotaciones, entonces tengo varios niveles, subniveles, en un B igual a cero. Esto es como el desdoblamiento que también veíamos las clases anteriores. Para N existe un L, para un L, un ML y un MS, etcétera, ¿no? Aquí para cada V existe varios J, ¿vale? Eso es lo que tenemos. Y las reglas de selección, pues son igual que antes. Tenemos delta J y delta V. Pues para cada valor permitido de V hay un set completo, un conjunto completo de valores permitidos de J. La separación entre niveles consecutivos rotacionales, que es esto, es mucho más pequeño que la separación entre niveles consecutivos de vibración. La mayoría de moléculas viven acá, en B igual a cero. ¿Listo? Y fíjense algo interesante de lo que sucede acá. Dentro de este, vea que yo aquí tengo varias lineecitas, que serían como estas. Se me dividen a la izquierda y a la derecha. A la izquierda con el cambio de J más -1, delta J -1, y a la derecha con delta J más 1, ¿vale? Y esta separación entre líneas adyacentes tiene un valor específico, que depende de la parte de rotación. Cuando hacemos, cuando hacemos transiciones, vean que solo está permitido ir del 4 al 3, del 3 al 2, del 1 al 0, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso, que es delta J -1 o delta J más 1, del 0 al 1, del 1 al 2, etc. Si vemos un ejemplo de este ácido clorhídrico, vemos exactamente lo mismo. Algo a la izquierda, algo a la derecha, la separación es la misma que veíamos según el modelo, y lo único diferente es que cada línea parece que tiene dos picos.
Eso también tiene su explicación. Entonces, ¿qué podemos rescatar? Se comporta como le predice la teoría, es decir, estos análisis de vibración y rotación dan sus frutos. Segundo, tiene un doblete ahí. Ese doblete de líneas se puede explicar de la siguiente manera, y es que hay isótopos. Los isótopos, lo único que los diferencia son las masas, por poquito, pero los diferencia. Y debido a que esta separación depende del momento de inercia y la inercia depende de la masa, pues a masas diferentes tengo momentos de inercia diferentes. Así sean muy pegadas, igual se ve la distinción, ¿no? Chévere que todo esto sea coherente con lo que uno ve en la parte experimental. Ahora, ¿qué tan alto está la intensidad? Porque acá, según teníamos, era la misma intensidad, pero acá no. Aquí es como si hubiese una envolvente, ¿sí ven? Una envolvente. Eso también tiene su explicación. La intensidad se determina por dos factores. El número de estados disponibles para un valor J, que es de 2J más uno. ¿Listo? Si mi J es igual a uno, pues tengo 2 por uno más 2 más uno, perdón, que son 3. ¿Cuáles son los estados? Uno, cero y menos uno. Eso es lo que aprendimos también en las últimas clases. Pero era con L, ¿no? Era con L. Y el otro factor es el factor de Boltzmann. Este factor de Boltzmann implica la estadística que siguen estas distribuciones de partículas. En este caso, esto sería el número de moléculas en un estado rotacional excitado, por eso depende de J. Entonces, la intensidad es el producto directo de estos dos factores y esto me explica correctamente esto que pasa acá, ¿vale? Entonces, miremos los enlaces en sólidos. Ya sabemos que hay tres tipos de enlace en los sólidos: iónicos, covalentes y metálicos, de nuestros cursos anteriores de química. Miremos qué sucede con cada uno de ellos. Los iónicos. Tenemos que la fuerza dominante es la de Coulomb. Muchos cristales se unen o se forman a través de enlaces iónicos. Y tenemos interacciones entre vecinos. El efecto neto de estas interacciones es un potencial negativo, ¿vale? Vea que es Coulomb porque es E cuadrado sobre R, la constante eléctrica, y tengo una constante acá que es la constante de Madelung. Esa constante de Madelung depende solo de la estructura cristalina del sólido. Miremos el caso otra vez de la sal. La sal forma este sólido. Tengo el sodio positivo, que son estos naranjas, y el cloro negativo, el ion negativo, que son estos azules. Fíjense que tienen sus vecinos, cada uno. El sodio tiene 6 vecinos de cloro y el cloro tiene 6 vecinos de sodio, ¿vale? Para este caso, la constante de Madelung es 1,7476. Para otros sólidos es diferente. Esto es lo que llama uno estructura básica cristalina. Estructura cristalina. Pues ya dije que esta interacción con vecinos me da este potencial. Si yo tengo el potencial, conozco todo. Entonces, miremos. La energía total tiene, si tiene la misma estructura de antes, ¿sí ven? Esto lo hemos visto todo el día hoy. Si se acercan, es repulsivo. Si se alejan, es atractivo. Pues adicional a este, ¿vale? Que es atractivo para que se forme el cristal. Si se acercan mucho, ya se van a repeler, ¿vale? Entonces, el U total viene la suma de los dos y esa suma hace que se me forme este mínimo de acá. Si solamente tengo este, eso va así y no se me forman cristales.
Es debido al hecho de que hay una repulsión, si se acercan mucho, la forma en que se forman los cristales. Entonces, si se fijan, si estos dos se acercaran más, se repelerían y no se formaría nada. Entonces, ellos tienen que estar a una distancia específica, que es el lado de estos cubos, ¿vale? Entonces, eso se llaman celdas, las celdas de los cristales. Y tengo exactamente lo mismo de siempre. Tengo un mínimo, tengo una distancia específica, que es la distancia de equilibrio, tengo esta energía de cohesión o de unión y algunas propiedades. Los, los cristales iónicos son por lo general duros y estables, son malísimos conductores debido a que no hay electrones libres porque los iones los atrapan fuertemente. Los puntos de fusión son altos, son transparentes a la radiación visible, pero absorben la región infrarroja. ¿Cómo es eso? Pues en la parte visible, la luz visible no tiene la energía suficiente para excitar electrones, y en la infrarroja, estos iones usualmente tienen frecuencias naturales que resuenan en esa región. Entonces es fácil tener esa radiación. También tengo los covalentes. Un ejemplo es el diamante y tiene sus propiedades. Son usualmente duros, es decir, energías de cohesión grandes, es difícil romperlos. Tengo puntos de fusión altos y son buenos conductores eléctricos. El ejemplo que les decía era el diamante. Cada átomo de carbón está enlazado a otros cuatro carbonos. Este es el de la mitad, uno, dos, tres, cuatro. Eso forma un tetraedro, tetaedro. Entonces la celda es tetaédrica. Acá me le comí un poquito. A ver, para que vea bonito. Listo, ahí está, el tetraedro. Pero esta vaina es muy, ¿cuál es la palabra? La cosa con enlaces covalentes de carbono es que son muy, se me fue la palabra. Forman estructuras muy diversas, ¿vale? Una es esta, el diamante. El carbono puede unirse para formar diamante. Otra cosa es esta cúpula geodésica que se llama buckyballs. Es como esas bolitas de juguete que son solo, están alrededor, ¿no? Eso tiene sus aplicaciones. También se llama Buckminster Fuller, por Buck Fuller, creo que era que se llamaba el tipo que describió estas cosas. También tenemos el grafito, que es la parte de lo que está en los lápices, ¿cierto? Por eso cuando ustedes usan el sacapuntas, salen láminas de grafito, ¿vale? Salen unas láminas, es fácil romperla, pero manteniendo su estructura. Y el grafeno que tiene aplicaciones donde usted quiera, ¿no? Para hacer cosas fuertes y resistentes, y livianas, es la cosa. Los sólidos metálicos. Estos sólidos, estos enlaces ya son un poco más débiles. Los electrones externos están relativamente libres. Si yo tengo un átomo, el núcleo, y tengo un electrón por acá, ese electrón es prácticamente libre para moverse. El número de estos electrones libres es bastante grande y la estructura metálica se puede ver como un mar o como un gas de electrones casi libres alrededor de los iones positivos, que sería esto acá. Tengo los iones positivos y el resto es casi que una nube o un mar. Todo esto es el mar de electrones o el gas de electrones. Y ese mar se puede mover o ese gas se puede mover. El mecanismo de enlace es la fuerza atractiva entre iones con el gas. Todo lo azul es negativo, estos iones son positivos. Propiedades. La luz interactúa fuertemente con los electrones libres. ¿Por qué? Porque la luz visible se absorbe y se reemite cerca de la superficie.
Y de ahí la naturaleza brillante de los metales. Por eso los metales brillan, porque la luz interactúa fácilmente. Tiene una conductividad súper alta debido a que los electrones son casi libres y es como agua, ¿no? Entonces se puede mover fácilmente. Y tiene un enlace no direccional, es decir, no depende pues de las direcciones X, Y, Z al estar dentro de un gas. Permite varios tipos de enlaces metálicos y hace que se disuelvan en un metal anfitrión en cantidades variables. Es decir, yo le puedo poner aquí cualquier otro metal y ellos se van a unir. Entonces se forman las aleaciones o los sólidos, las soluciones sólidas. Y de ahí yo puedo generar lo que a mí me venga en gana. Yo puedo decir, yo quiero una propiedad con una conductividad de tanto. Listo, se le tiene. Vaya allí al laboratorio de metalurgia de allí de física de sólidos y allá le hacen ese sólido, ¿vale? Entonces el acero se puede armar para estructuras, que son unas cualidades específicas. Y otra de las características de estos metales es que se doblan al aplicarle un esfuerzo, ¿vale? Si yo a un cristal de los otros enlaces le pongo un esfuerzo, es decir, una fuerza, un torque, lo que sea, ellos tienden a romperse. Estos no, estos tienden a doblarse. Más útil, ¿no? Y de ahí tenemos entonces la teoría de electrones libres en metales. Para hacer esto necesitamos tener en cuenta la naturaleza ondulatoria, es decir, funciones de onda de los electrones. eh, y el modelo es el siguiente. Vamos a tener electrones en la capa externa que son libres, pero que están atrapados en una caja tridimensional, que es donde viven los iones, ¿no? Lo que es la, la frontera de mi metal. Cada electrón entonces se puede representar como una partícula en una caja. Como son muchos, es un mar, que se llama el mar de Dirac. Entonces necesitamos usar estadística, así como se usaba en el curso de termodinámica, ¿no? Si le aplico estadística a una colección de partículas, yo puedo ver el mundo macro a través del mundo micro. Yo sé que la temperatura se relaciona con la energía cinética promedio de las moléculas, algo así. Que la presión se relaciona con el número de choques en las paredes por los átomos. Es eso. Algo macro se puede entender con algo micro. Como son electrones, debo cumplir el principio de exclusión de Pauli y eso me lleva a una distribución estadística, que es la distribución estadística de Fermi-Dirac. Esta distribución me da la probabilidad de que un estado particular tenga energía E y que además esté ocupado por uno de los electrones en el sólido, en donde esta F se llama energía de Fermi, Fermi, por el mar de Fermi-Dirac, que son electrones. Recuerden que este principio de exclusión tiene en cuenta el spin, que también ya lo definimos, el ms. Yo solo puedo tener en un mismo estado máximo dos electrones con spin diferente. Y eso es lo que me da esta estadística. Miremos un poquito esta distribución. Esta distribución tiene esta forma. Para t igual a cero, que es este Kelvin, es constante en uno y luego fun. En E Fermi se vuelve cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En esta parte todo está ocupado porque ya la función vale uno. Y en esta parte todo está vacante porque la función vale cero. Si yo aumento la temperatura, yo tengo que esta parte se curva. Entonces empiezo a liberar estados por debajo de Fermi y a ocupar estados por encima de Fermi. Entonces la distribución va cambiando un poco, ¿no? Después se vuelve más acá, ¿vale? Eso es lo que sabemos de esa distribución. Ahora miremos la parte de partículas en una caja. Ya habíamos visto esto en la introducción a la mecánica cuántica, partículas en cajas. Yo sé que la energía también está cuantizada de esta manera.
Si hago que h barra sea h sobre 2pi, lo puedo poner incluso más bonito acá. ¿Listo? Esto es para una dimensión. Pero ¿qué pasa si tengo tres dimensiones? Pues voy a tener tres números cuánticos. El de X, el de Y y el de Z. Y los niveles de energía para los electrones están muy cercanos entre sí debido al tamaño de él. Por ejemplo, yo aquí puedo tener la energía 0, 0, 0, que sería cero, la energía 1, 1, 1, que me daría este, y tendría E101 igual a E010 igual a E001, ¿vale? Cualquiera de estos ceros, al menos uno de ellos uno. Eso es debido a este tamaño y a la cuantización de la energía. Tengo más estadística y puedo hablar de la densidad de estados, la función de densidad de estados, que me da el número de estados permitidos por unidad de volumen, por eso es densidad, entre energías E y E más de E. Este de Fermi me da probabilidad de un estado en E y esta G me da la densidad de estados por unidad de volumen de que estén entre E y E más de E. Bastante útil también para los ejercicios específicamente. Esto de acá, yo puedo hallar el número de electrones por volumen unitario, porque si tengo la densidad de estado, yo puedo hallar el número de electrones que están relacionados con el número de estado. Y entonces, la energía de Fermi toma un valor. Y esta energía de Fermi para los metales está alrededor de 5 electronvoltios. Véalo acá. 472, litio, sodio, potasio, cobre, oro, plata. ¿Listo? Son parecidos, están en ese rango. El máximo es 7. Bien. La energía promedio a temperatura cero, 0 Kelvin, es de 3 quintos esa energía de Fermi, es decir, alrededor de 3 electronvoltios. Esta energía me sirve a mí para saber cuánta energía necesito para separar esos metales. Sigamos metiéndole cositas, ¿no? Inicialmente empezamos parte estadística, ya tenemos dos cosas estadísticas. Parte cuántica, de partícula en una caja. Y ahora miremos lo de las funciones de onda. ¿Listo? Yo tengo, am, yo tengo adicional a esto me da las funciones de onda de los electrones. Adicional a las funciones de onda de los electrones, yo necesito las funciones de onda de estos iones. Estos que son los átomos padres, se les llama. ¿Ok? Estos átomos padre pueden tener dos tipos de funciones. ¿Listo? La función con spin positivo, spin negativo, el número atómico Z, fíjense que esto es lo mismo, lo único que cambia es el signo. El A es una constante de normalización y el F es una función que se llama funciones de la guerra. No nos interesan mucho, solamente que están ahí y que estas son las funciones de los átomos. ¿Vale? Estas funciones de onda se pueden combinar de varias maneras. Ya lo habíamos visto arriba. Pueden combinarse así, positivo, positivo, que es equivalente a negativo, negativo. Tienen lo mismo. O puede combinarse positivo con negativo. Y aquí es donde está interesante, ¿no? Yo tengo probabilidades. Yo fijo que la probabilidad de estar acá, comparado a la probabilidad de estar acá, fíjense, este está más alto que este. O sea, es decir, la probabilidad aquí es más bajo en general y es cero en el punto medio, ¿vale? Aquí no es cero, aquí es un type, es diferente de cero. Entonces lo quitamos. Este libro a veces trae sus errores, diferente de cero.
Si estoy hablando de que esto al cuadrado es la probabilidad, pues esto no es cero. Esto es un número. En cambio acá sí es cero. Así es cero en el punto medio. Y en general, en promedio es más bajo que este valor. ¿Listo? Estas dos combinaciones representan dos estados posibles del sistema de dos átomos. Y entonces puedo analizar lo siguiente, la división de los niveles de energía. Los estados se dividen debido a las formas de combinación de las funciones de onda. Tengo una combinación y otra combinación, que sería esta y esta. Una más probable que la otra. Es decir, la de arriba es esta y la de abajo sería la otra, menos probable. Esto era para el estado 1S. Si es el estado 2S, también hay un desdoblamiento similar. Esto para dos átomos. Si le pongo más átomos, no solo dos, voy a tener más desdoblamientos. ¿Listo? Y cada desdoblamiento corresponde a un par de átomos, a combinaciones diferentes, ¿no? Fíjense que a medida que yo aumento R, no hay desdoblamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque las nubes de electrones no se traslapan y no va a existir ninguna división. Es decir, si estas dos las separo, no va a haber traslape, simplemente va a ser esto y por allá bien lejos otra. Pues no hay nada. Cuando se traslapan es que viene lo interesante. Tengo dos posibles combinaciones. Por eso es que aquí a los lados derechos no hay nada. Y en cambio aquí en la región específica en que se traslapan, tengo dos posibilidades por cada par de átomos, cada par de funciones de onda de átomos. Entre más funciones de onda, más niveles de energía tengo y voy a llegar a un límite en el que voy a llamarlo una banda. Estas son las bandas de energía que me determinan la naturaleza de metales conductores, de no metales, de materiales conductores, semiconductores, aislantes, superconductores incluso. Interesante, ¿no? Cómo se forma esto a través de las funciones de onda de estos pares. Estos niveles están tan cerca que se puede considerar como una. Y miremos acá en cristales, por ejemplo, en el sodio. Yo tengo bandas de energía del 1S, del 2S, del 2P, del 3S y del 3P. Entonces, en general, un sólido cristalino tendrá un número grande de bandas de energía permitidas. En algunos casos se traslapan las bandas, vea, aquí está la del 3P encima de la 3S en un pedacito. Estas áreas blancas son zonas prohibidas y el azul son bandas llenas, ¿vale? Para este ejemplo del sodio. El azul son llenas, estas son bandas de energía permitidas, pero el amarillo o el dorado están. Se alborotó el perrito. Bien, entonces les decía, estas son bandas de energía permitidas, las azules es que ya están llenas para el caso del sodio, y la naranja o la dorada es bandas de energía permitida pero que están vacías. Es decir, yo puedo excitar un electrón a que vaya a esta banda de energía y se mueva, ¿vale? Y eso es lo que ustedes me van a explicar en una consulta. Me cuentan cómo les va. Pues vamos a ir al libro guía que es Servo volumen 2 en el capítulo de moléculas y sólidos, que para la edición 10 está en el capítulo 42, para la edición 7 creo que es el 41. No estoy seguro, ahí ustedes miran, pero es el capítulo que diga efectivamente moléculas y sólidos. En la sección 6 y 7, que habla de los metales, ¿vale? Ya les digo exactamente cómo se llaman las secciones para que me hagan una consulta y me cuenten en detalle cómo funciona ya con la teoría de bandas, esto de acá que es conducción
eléctrica en metales aislantes y semiconductores. ¿Listo? Hay una discusión interesante en el libro. También la parte de semiconductores con impurezas. ¿Qué ganamos con impurezas o qué se pierde? Dispositivos semiconductores. Es muy importante para los ingenieros electrónicos conocer esto. Ahí donde está el diodo de unión, ¿vale? Vamos a tener tipo P, tipo N. Vamos a tener diodos emisores de luz, emisores de luz. Y por supuesto de absorción de luz. Esto también hay una discusión entre bandas de energía. Y vamos a tener el transistor. Me voy a explicar qué es el transistor. Hablando de transistores de efecto túnel. Esto, efecto túnel. Y van a hablar del circuito integrado. Este libro tiene una discusión y tiene una foto del primer circuito integrado. ¿Vale? Estas son cosas más teóricas. La parte de acá sí tiene que ver con bandas. Entonces ahí me van contando. ¿Vale? Bueno, nos vemos.